diabético, ¿no? Ya. Bien. Bueno, si la causa es bacteriana hay que darle antibiótico, ¿no? ¿Qué antibióticos me darían para las diarreas? A ver, Díaz Vázquez, José Luis. Ya está, se le puede dar lo que son propionilonas como levofloxacino, mofloxacino, ciprofloxacino, y también dependiendo si es esto, como dijo las que eran esto en inmunocomprometido, se le puede dar lo que es cotrimazol, trimetoprim, sulfametazol. También si es esto por parásitos, se le puede dar lo que es esto antiparasitarios, como lo que puede ser también una represa. Ya, ¿y en qué dosis? Fluoroquinolona, ciprofloxacino, ¿en qué dosis? Ya, señora, va a tomar su fluoroquinolona. Ah, ya, ¿cómo tomaría? Ya, si fuese adulto, pues porque en niños hay que sacarle por peso, ¿no? Ya. ¿Cuánto? ¿De cuánto viene ya? ¿De cuánto viene el ciprofloxacino? A ver, día dosis. ¿De qué? ¿Cuánto? 500. 500 miligramos. Ah, ya, que tener orden. 500 miligramos. Ciprofloxacino en cápsula o en tableta viene de 500 miligramos. En endovenoso viene de 200. ¿Y cuál es la dosis? ¿Cuál sería la dosis? Una vez al día. Ciprofloxacino es una vez al día, 500 miligramos cada 24 horas, ¿sí? A ver qué dice Guamán Granados. Guamán Granados, su compañero dice que si tiene una diarrea por una bacteria, ya llámese, no sé, a ver, salmonella ya. Él le va a dar ciprofloxacino 500 miligramos. ¿Cada cuánto le darías? ¿Cuántos días le darías? ¿Le darías una sola vez al día, 2 veces, 3 veces? No sé, a ver. Dagner, ¿no? Dagner, ¿sí? ¿Cómo le darías el ciprofloxacino a tu paciente? Adulto, ¿no? Adulto, porque en niños es de acuerdo al peso. 2 veces por día, ¿no? La dosis es 2 veces por día. 500 miligramos cada 12 horas. Generalmente 5 días. ¿Y el metronidazol? A ver, ¿qué mencionaste tú, Díaz? ¿De cuánto viene la cápsula de metronidazol? A ver, González Juárez. ¿Tú eres González Juárez? Sí. González Juárez Andrés. ¿Alguien del público sabe de cuánto viene la metronidazol? Chicos, en cápsula. Ayúdenos, compañeros. De 500 miligramos, también viene de 500 miligramos. ¿Ya? Y eso lo damos cada 8 horas. ¿Y el trimetoprim sulfametazol? ¿También de 500? ¿Alguien sabe cuánto viene el trimetoprim sulfametazol? ¿Qué es el famoso Bactrim? Bactrim Ford. Oye, se me toma tu Bactrim, te dicen. Ya, ese es el trimetoprim sulfametazol. Se da cada 12 horas, ¿no? Tiene 800 sobre 160 mililitros. Ya, ¿alguien más quiere acotar algo en diarrea aguda, chicos? Si no, para que pasen a diarrea crónica. Ya, continúen. Diarrea crónica. Doctora, ¿necesitamos o todavía no? Sí, ya. Y después la respuesta, Chávez, sí. Dale la doctora. Sí, ya tengo. ¿Por qué llegó tarde? Ah, ya, vamos a hacerlos ustedes. Pero ustedes son de parasitosis, ¿no? Sí, de parece. En vez de que se graban así, pues esa fue virtual. No, te Sí, fue virtual. Ya. Y no podemos irnos fuera de exposición porque Hizo preguntas y ya hemos visto. Ya, a ver, apellidos. Torres Molocho. no, también está grabando así. Se movió. Toronto mucho, ya. Gracias. ¿Tú eres? ¿Cuál es tu apellido? Hola. Ya, continuemos. ¿Qué hora es? ¿Sí, bueno, ya? Vamos, chicos. Diarrea crónica. ¿Hasta qué hora tenemos? 7:40. 7:40. Diarrea crónica. Bueno, la diarrea crónica es un síntoma de presentación frecuente, en el cual va a consistir en la presencia de más de 3 depósitos en el
ya sean líquidas o blandas, o el volumen de las heces mayor a 200 gramos por día en una duración de más de 4 semanas. ¿Okay? Si hablamos de anamnesis, si bien es cierto, la anamnesis, el examen físico nos van a orientar al diagnóstico de diarrea, también nos va a permitir evaluar algunos factores que nos pueden dar, como por ejemplo antecedentes familiares de enfermedades, como enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes personales de viajes a zonas endémicas, prácticas sexuales de riesgo, enfermedades sistémicas como la amiloidosis, la diabetes mellitus, antecedentes de cirugía gastrointestinal como la colecistectomía o incisiones intestinales, ingesta de fármacos, ya sean antibióticos, laxantes, ingesta de lo que vendría a ser caramelos con contenido elevado de sorbitol. Se estima que más del 5% de la población, bueno, este dato es según la revista de Gastroenterología de México, nos dice que se estima más del 5% de la población sufre diarrea crónica y más del 40% de ellos son mayores de 60 años, adultos mayores. La clasificación, pues vamos a tener una diarrea acuosa, inflamatoria y con esteatorrea. La acuosa se va a dividir en osmótica y en secretoria. Para hablar de ello, bueno, la diarrea osmótica en las heces suelen ser mayormente acuosas y van a cesar con el ayuno. ¿Okay? Aquí va a haber presencia de moléculas no absorbibles, lo cual va a incrementar la presión osmótica intraluminal y por ende va a haber una diferencia entre la osmolaridad total y la diferencia por los electrolitos fecales. Esto mayormente se conoce como el efecto de la brecha osmótica. Aquí vamos a tener lo que es un claro ejemplo de la lactosa. La lactosa, si bien es cierto, la enzima lactasa va a hidrolizar la lactosa, ¿okay? Y esta, al ser hidrolizada, se convierte en galactosa y glucosa, lo cual va a ser absorbida en el intestino delgado. Si no se hidroliza esta lactosa, al ser una molécula grande, va a empezar por ósmosis, se empieza a atrapar agua y no va a haber absorción. Entonces, esto a través de la fermentación bacteriana pues nos da una serie de productos, lo cual clínicamente se va a ver inflamación, flatulencia, dolor abdominal y diarrea. En cuanto a la diarrea secretora, pues aquí la osmolaridad fecal va a depender principalmente de los electrolitos. Este origen puede variar, puede ser inflamatorio, farmacológico y tumoral, teniendo las causas más comunes como la colitis microscópica, los laxantes osmóticos, las enteropatías diabéticas y los tumores neuroendocrinos. En cuanto a la diarrea malabsortiva, es una alteración de la absorción de nutrientes y va a haber una disminución de la superficie absortiva intestinal. Aquí mayormente las causas van a variar y vamos a tener las enteropatías, el sobrecrecimiento bacteriano, el intestino delgado, también conocido como SIBO, las infecciones intestinales, la giardiasis, la insuficiencia pancreática exocrina y la mala absorción de los ácidos biliares. En cuanto a la diarrea inflamatoria, mayormente va a estar comprometida lo que es la mucosa intestinal. Y entre las posibles causas tenemos una colitis ulcerosa crónica, la enfermedad de Crohn y la colitis isquémica. En cuanto a abordaje clínico, pues vamos a tener en cuenta la presencia de las heces. Pueden haber heces voluminosas, brillantes, flotantes. Con respecto, pueden aparecer restos alimenticios y estos posiblemente nos lleve a una malabsorción, una alteración en el intestino delgado o el páncreas. Si las heces son acuosas, tienen pequeño volumen, sin restos alimentarios, pues son mayormente típicas de patología colónica. La diarrea va a aparecer tras las comidas o se acompaña de distensión, flatulencia o borborismos, pues puede ser una malabsorción de nutrientes. Las diarreas funcionales por dismotilidad se manifiestan predominantemente durante el día, sobre todo después de las comidas. Disculpa, ¿tu apellido? Montalvo. ¿Y el tuyo? Mantilla. Ya. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de diarrea crónica. Estos se clasifican en 5, que son la diarrea inflamatoria, diarrea crónica por malabsorción, diarrea por enteropatía, diarrea crónica asociada a los medicamentos y diarreas postquirúrgicas. El inflamatoria es básicamente la presencia de los leucocitos en las heces. Estas sus características principales son estas, que van a presentar sangre o pus,
en las heces. Van a presentar síntomas sistémicos como una fiebre persistente o recurrente y también la pérdida de peso. Además, va a haber la elevación de las reactantes en fase aguda como la PCR, velocidad de sedimentación globular y la cantidad o la cifra de plaquetas. Adicional a ello, vamos a encontrar lo que es la calprotectina fecal en mayor a 150 miligramos por kilo en 2 tiempos diferentes, pero con ausencia de aire. La calprotectina es una proteína que es básicamente producida por los neutrófilos, que se da cuando hay una inflamación del intestino. Dentro de su fisiopatología son 5 puntos importantes. Voy a empezar con el daño epitelial, la inflamación local, alteración del equilibrio absorción-secreción, el aumento de la motilidad y finalmente el producto, que es la diarrea con pus, moco o sangre. Dentro de estas vamos a ver la diarrea inflamatoria en diferentes enfermedades. Las más características son la enfermedad de Crohn, diverticulitis por Clostridium difficile y las colitis. Como recomendaciones nos dice de que se recomienda que la calprotectina fecal como el principal biomarcador para poder como darnos cuenta de que específicamente es una diarrea inflamatoria. La exploración inicial en un paciente con sospecha de diarrea crónica inflamatoria es la colonoscopía. Y esta, si es negativa o incompleta o de alguna otra forma no se ha podido realizar una ileoscopía, se va a complementar con el estudio para valorar el intestino delgado. Esta va a ser la enterografía por resonancia magnética como una exploración de elección a esta. Diarrea crónica por malabsorción. Aquí vamos a ver que es una alteración de la hidrólisis intraluminal de los nutrientes y la mala absorción como una alteración de la absorción en su mucosa. Para que esta absorción intestinal sea eficaz, se deben de cumplir 3 pasos importantes, que son la digestión intraluminal, digestión de membrana y absorción mucosa. En el caso en el que se produzcan las 2 digestiones de manera correcta, pero exista una lesión en la mucosa, no se va a poder absorber correctamente los nutrientes. En la digestión intraluminal, los nutrientes deben de ser degradados por las enzimas pancreáticas y por los jugos biliares. En la digestión de membrana, los productos se van a descomponer y van a ser descompuestos por las enzimas del borde en cepillo. La absorción de la mucosa, aquí ya se van a empezar a transportar a través del epitelio intestinal y van a ir directo hacia la sangre y a la linfa. Se clasifican en 2, que es la mala digestión y la malabsorción verdadera. La mala digestión va a ser un fallo en la descomposición química de los nutrientes dentro de la luz intestinal, y la mala absorción verdadera es que el intestino no va a lograr absorber los nutrientes ya digeridos. Esto es básicamente lo que les he mencionado acá, que puede haber una buena digestión, pero si hay una lesión en la mucosa no se va a poder absorber correctamente los nutrientes. Las pruebas funcionales va a ser la prueba funcional pancreática, la determinación de la elastasa fecal. Esta es una enzima pancreática que va a permanecer estable durante todo el tránsito intestinal. Sin embargo, cuando hay una alteración, puede ser una infección pancreática exocrina con un valor de menos leve a moderada de 100 a 200 microgramos por gramo y severa menor a los 100. Este es un método sencillo y no invasivo. Además, tiene una sensibilidad de 73 al 100% y una especificidad del 80 del 100%. Aquí vamos a ver como cuadro clínico la esteatorrea, distensión abdominal, baja de peso y déficit vitamínico. Diarrea por enteropatía. Aquí es básicamente la mala absorción de los nutrientes que es secundaria a la lesión del enterocito. Como característica principal tenemos a la enfermedad celíaca, que es la causa más frecuente de la atrofia de las vellosidades. La atrofia vellositaria es cuando ocurre un aplanamiento o una disminución de las vellosidades. Su prueba va a ser la biopsia duodenal, que nos va a permitir llegar al diagnóstico o diagnosticar si va a ser una enteropatía.
Como fisiopatología nos dice que empieza con un daño estructural de la mucosa, en la cual va a haber una menor absorción y va a haber un incremento de la secreción. Va a haber alteración en la digestión de nutrientes, inflamación crónica de la mucosa y alteraciones inmunológicas. En las recomendaciones nos dice que se tiene que utilizar la regla 4 de 5, pero 4 de 5 de acuerdo a la tabla que nos pone los 5 parámetros para ver si es una enfermedad celíaca, que nos dice que si presenta los síntomas típicos de esta, que son la diarrea, anemia, retraso de crecimiento, positividad de autoanticuerpos de clase A títulos elevados, positividad de los genotipos, enteropatía de la biopsia intestinal, respuesta clínica y serológica a la dieta sin gluten. En este cuadro que nos dice que la diarrea por mala absorción o maldigestión, nos vamos a ir directo a lo que es la enteropatía. Si hay una sospecha, se va a hacer una biopsia duodenal. En el caso se presente de manera normal, es poco probable que exista una enteropatía. En el caso en que esté alterada, se van a aplicar técnicas especiales como la inmunohistoquímica anti-CD3, que nos va a ver si es celiaquía, el tricómico tenacina y estudios de clonalidad para ver si es una celiaquía refractaria o linfoma. Adicional a ello vamos a valorar estudios complementarios como el estudio genético de celiaquía, citometría de flujo subpoblacionales, linfocitarias, y además vamos a utilizar técnicas de imagen que son, una de ellas es la cápsula endoscópica. Bueno, para saber un poco como generalidad de lo que es la enfermedad celíaca, que básicamente tiene que ver con lo anterior, no se debe a una reacción inmune al gluten dietario que se encuentra que lo vamos a encontrar en alimentos habituales como el trigo, la cebada, el centeno, avena, y va a producir una mala absorción esto. Entonces, su cuadro clínico principal va a ser la diarrea y flatulencias, distensión abdominal, pérdida de peso, déficit vitamínico y esteatorrea. Como síntomas extraintestinales, esta también puede presentar anemia ferropénica, osteoporosis, infertilidad y síndromes neurológicos. Ya bueno, su diagnóstico es los anticuerpos antitransglutaminasa tipo IgA en mayores de 2 años, la determinación concomitante del nivel total de las inmunoglobulinas A, anticuerpos anti-TG2 que son más sensibles y se utilizan como primer paso, y los anticuerpos antiendomicios EMA-IgA que son más específicos. Como tecnologías tenemos a la cromoendoscopía, la técnica de inmersión en agua y la endoscopía magnificada de alta resolución, y teniendo en cuenta esto, los signos endoscópicos que vamos a visualizar en esta son la pérdida o reducción de los pliegues duodenales, el patrón mucoso de mosaico, el incremento del patrón vascular y los surcos y fisuras. La severidad se va a clasificar de acuerdo a la profundidad de las criptas y a la altura de las vellosidades. La diarrea crónica asociada a medicamentos. Esta es cuando persiste a más de 4 semanas y está causada básicamente por el uso prolongado o constante de los medicamentos que van a alterar la función intestinal. En estos existe una clasificación en las cuales están los antibióticos, medicamentos asociados a la colitis microscópica, inhibidores de angiotensina, y agentes antineoplásicos y medicamentos utilizados para el control de peso y la glucemia. En los antibióticos nos dice que va a inducir a la disbiosis, va a incrementar la infección por Clostridium difficile, y el principal va a ser la clindamicina, que tiene un 47%, el Astronam, que es un 30%, amoxicilina 20%, carbapenem 19% y las tetraciclinas. Los medicamentos asociados a la colitis microscópica tenemos a los AINES con un mayor a 4 meses, los IVP mayor a 12 meses y los antidepresivos que van a presentar el riesgo de adquirir incrementar los casos de colitis microscópica.
Los inhibidores de angiotensina tenemos principalmente los hipertensivos ARA2, que van a generar cambios intestinales similares a la enfermedad celíaca y también van a presentar un cuadro clínico similar a esta. Los agentes antineoplásicos tenemos al pembrolizumab y nivolumab. Estos son anticuerpos monoclonales que se van a encargar de bloquear al antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos. Estos van a tener un efecto secundario principal que son la activación excesiva del sistema inmune, lo que va a ocasionar que como producto diarrea, megacolon y enterocolitis necrosante. En los medicamentos usados para el control de peso y glucemia tenemos a la acarbosa, Orlistab y metformina. La acarbosa, que es un inhibidor de la alfa-glutaminasa, que va a generar una mala absorción de los hidratos de carbono, y esta se va a asociar a lo que es el meteorismo y la diarrea. El Orlistab, que es un inhibidor de lipoproteína lipasa, que va a disminuir la absorción de grasa y esto va a ocasionar esteatorrea. La metformina, que es un inhibidor de la gluconeogénesis y va a mejorar la sensibilidad de insulina, lo que va a ocasionar meteorismo, disbiosis y diarrea. ¿Cuántos faltan exponer? ¿Cuántos nos falta? Porque son 7 y 10 ya. Purim. Ahí lo acabo. ¿Ahí acabaste? No falta. Porque falta que pongan parasitosis hasta las 7:40. Ya, sí. Ya no pasa. La diarrea postquirúrgica. Estas son las que pueden alterar la anatomía o la fisiología gastrointestinal, y esta puede ser temporal o permanente. Aquí tenemos a las vagotomías tronculares que junto con la antrectomía van a generar el dumping. La funduplicatura es el 15% de diarrea persistente. La resección intestinal y la colecistectomía están asociadas al a la diarrea por ácidos biliares, y la cirugía bariátrica que tenemos al bypass. Aquí tenemos al bypass, que va a ocasionar el tránsito intestinal acelerado y una mala absorción acompañada de diarrea osmótica. En la fisiopatología nos dice que va a haber una alteración en el ciclo enteropático de las sales biliares con un incremento de la secreción intestinal. Esta aceleración del tránsito intestinal va a haber menor absorción de agua. Adicional a ello va a haber un crecimiento bacteriano excesivo con fermentación anómala, diarrea osmótica. Van a haber cambios en la microbiota intestinal, y como cuadro clínico se va a presentar diarrea acuosa o esteatorrea, pérdida de peso y déficit de vitaminas liposolubles. Además va a haber distensión y flatulencia. Ahora voy a seguir con la diarrea por sobrecrecimiento bacteriano. Esto ocurre cuando hay demasiadas bacterias. Normalmente tenemos bacterias, pero es un sobrecrecimiento, ¿no? Como el mismo nombre lo dice. Estas bacterias extras fermentan los nutrientes y dañan las enzimas digestivas y alteran la absorción. Además, esas bacterias producen enzimas que descomponen los ácidos biliares, impidiendo formar micelas. Micelas son estructuras formadas de lípidos que permiten el transporte de las grasas. Por ello, como no hay micelas, hay una mala absorción de grasas, y por ello hay presencia de heces grasas o brillantes. Las bacterias también invaden el intestino delgado y empiezan a fermentar carbohidratos y grasas, lo que genera gases, que hay una distensión abdominal y flatulencia, también producción de ácidos y toxinas, irritan la mucosa intestinal, y la alteración en la absorción de los nutrientes, y que esto hace que el intestino ya no absorba bien las grasas, carbohidratos y vitaminas.
Todo esto provoca que el agua y los solutos se queden dentro del intestino y las heces se vuelvan acuosas y frecuentes, lo que genera la diarrea. ¿Qué es lo que la causa? Esto pasa por problemas que alteran o cambian el tránsito intestinal. Como las cirugías, las más frecuentes son el bypass y las resecciones, estenosis o estrechamientos. También puede ser diabetes, que es por el daño nervioso que altera la motilidad, el uso prolongado de inhibidores de bomba de protones, como el más común, el omeprazol, y la gastrectomía o gastritis atrófica. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Tenemos el recuento cuantitativo del espirado yeyunal, que es el gold estándar, pero esta técnica es muy compleja, por lo que no se usa mucho. Esto mide cuántas bacterias hay, si es mayor de 100.000 unidades formadoras colonias por mililitro, esto significa que hay un sobrecrecimiento bacteriano. En su vez, es más utilizado la prueba del aliento, que puede ser de hidrógeno o del aliento de xilosa C14. En esta prueba con glucosa o lactulosa se mide el hidrógeno que exhalas, y si hay un aumento precoz, esto quiere decir que si hay bacterias en el intestino. Y la precisión de sensibilidad es de 60 a 65 y de especificidad es de 80 a 85. El tratamiento es con antibióticos cíclicos como la rifaximirina, el metronidazol y el ciprofloxacino. Y bueno, tratar la causa de fondo. Ahora, la insuficiencia pancreática exocrina como causa de diarrea crónica. Esto pasa cuando el páncreas no produce suficientes enzimas digestivas, como la lipasa, la amilasa y la tripsina, así que no se digieren bien las grasas, proteínas y carbohidratos. Esto genera esteatorrea, que son las heces grasosas, voluminosas y malolientes, y pues diarrea crónica. Las causas principales, las primarias, que es el páncreas dañado directamente, son la pancreatitis crónica, fibrosis quística, cáncer de páncreas y pancreatectomía. Y las secundarias, que son otras enfermedades que afectan también al páncreas, está la enfermedad celíaca o Crohn, la gastrectomía, la diabetes mellitus y el síndrome de Sjögren-Eriksson. Y bueno, fármacos como otro. ¿Cómo se manifiesta? Heces grasas, brillantes o flotantes, que es por la grasa no digerida, pérdida de peso, pero... Chicos, la única voz que se tiene que escuchar es la de su compañera. Están cuchicheando, hablan ahí. Si no les interesa, se pueden ir del salón. Continúo. Pérdida de peso, pero sin falta de apetito, a menos que haya cáncer. No suele haber fiebre ni sangre y mejora con el ayuno. ¿Cómo se diagnostica? Se hace el examen de la tasa fecal. Si es mayor de 100 microgramos por gramos, hay insuficiencia pancreática exocrina severa. Si es de 100 a 200, hay sospecha. Y esta es la prueba más usada en heces sólidas. También la amilasa y lipasa bajas. Las imágenes como la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear o ecoendoscopía, si se sospecha de daño pancreático. También se empieza el tratamiento de prueba con enzimas pancreáticas, y si el paciente mejora, entonces se confirma el diagnóstico. El tratamiento es con enzimas pancreáticas orales, a veces se añade inhibidor de bomba de protones para mejorar su acción, y la dieta del control de grasas. Bien, ahora la diarrea funcional. Esta es una diarrea que es sin causa orgánica visible, o sea, no hay infección, no hay inflamación ni lesión intestinal. A menudo se diagnostica cuando no todas las pruebas salen normales. Las características son heces acuosas o blandas, sin sangre ni pus, a veces alterna con días normales, puede llegar hasta 10 a 15 deposiciones al día, y no hay fiebre ni pérdida de peso marcada. También puede causar urgencia o incontinencia. Las causas posibles son trastorno del intestino irritable, también puede ser por estrés y ansiedad, hipermotilidad intestinal, sensibilidad aumentada del intestino a ciertos alimentos o también emociones. El diagnóstico: se descartan todas las causas orgánicas, celiaquía, infecciones,
entre otras, y si no hay alteraciones analíticas ni estructurales, se diagnostica como funcional. Y el tratamiento es una dieta adecuada baja en FODMAPs, eso significa polisacáridos, disacáridos, monosacáridas y polioles fermentados, que los más comunes son trigo, leche y manzana. También el control del estrés y antidiarreicos leves. Y pues psicoeducación y apoyo emocional. ¿Apellido? Colchado. Colchado. ¿Tú? Cotrina. Ya. Bueno, Pasa continuando estudios con- porque falta tu Sí. compañeros. Ya, hablando sobre lo que es diarrea por malabsorción de azúcares, simplemente van a aparecer lo que son síntomas, diarrea, dolor abdominal, náusea y meteorismo. Aparte, los azúcares más frecuentes son la lactosa, la fructosa y el sorbitol. También esta malabsorción se puede dar por enfermedades congénitas que van a afectar las disacaridasas, que son la lactasa, la sacarasa isomaltasa, la trialasa y la adolasa B. En otras ocasiones también se puede ver que esta malabsorción se puede dar por transportador intestinal. En este caso tenemos la malabsorción congénita de glucosa galactosa por mutación del gen SLC5A1. ¿Qué pasa con los azúcares no absorbidos en el intestino delgado? Lo que va a pasar es que va a haber un efecto osmótico y de fermentación, lo que va a ocasionar síntomas o va a aparecer lo que es una microbiota que va a generar ácidos grasos de cadena corta, gases de hidrógeno, metano, dióxido de carbono. Además, se sabe que los hidratos de carbono al tener una acción rápida van a aparecer después de la ingesta y hasta 6 a 9 horas después. Y hablando de lo que es de la intolerancia a la lactosa, se puede decir que es una respuesta sintomática, la cual se va a dar por la ingesta de lácteos. Se puede dar por una hipolactasia o una disminución de la actividad de la beta-galactosidasa. Si bien hay que entender que muchas veces se puede presentar lo que es una intolerancia a la lactosa con síntomas, pero sin embargo una mala absorción muchas veces al estar presentada no necesariamente va a tener síntomas de intolerancia a la lactosa. Para poder diagnosticar, lo más utilizado son el test de aliento H2 con lactosa, el cual se va a basar en el incremento de hidrógeno en el aire exhalado de mayor a 20 por patrón de millón tras ingesta de 50 gramos de lactosa. Se puede decir que es falso positivo si hay un sobrecrecimiento bacteriano y también si hay un tránsito intestinal rápido. Lo que es importante también aquí es que este test puede ocasionar un falso negativo debido a que a veces la flora bacteriana no va a tener producción de hidrógeno. Va a tener una sensibilidad del 73% y una especificidad del 86%. Y en el test de la gaxilosa, este se va a hacer en orina, el cual se va a acumular tras 5 horas de la administración oral y se va a diagnosticar, mayormente para diagnosticar lo que es una hipolactasia, que va a ser menor a 37.87 miligramos, con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 92%. Hablando sobre lo que son trastornos de la motilidad intestinal, estos pueden ser diarrea crónica secundaria a trastorno de la motilidad intestinal por diabetes mellitus o puede ser por sobrecrecimiento bacteriano, que es la esclerodermia. Las causas más frecuentes son la pseudoobstrucción crónica intestinal, poco frecuentes son la pseudoobstrucción crónica intestinal y la dismotilidad entérica. Aquí vamos a mencionar dos, que son la enfermedad neuromuscular primaria, que se va a caracterizar por presentar síntomas crónicos y recurrentes, distensión abdominal, además va a haber diarrea continua, intermitente, va a haber pérdida de peso, malnutrición, mala absorción, va a haber sobrecrecimiento bacteriano y esto se puede detectar con técnicas endoscópicas y radiológicas. También va a haber síntomas extraintestinales, urológicos, cardiovasculares, sistema nervioso autónomo. Y hablando de lo que es secundaria a una enfermedad general, esta segunda se trata de que se va a dar una diarrea por una enfermedad secundaria, como pueden ser enfermedades del colágeno, como una esclerodermia, lupus eritematoso, puede ser por diabetes mellitus, por hipertiroidismo, por Parkinson, por enfermedades musculares, distrofias como la enfermedad de Steiner. Y en su diagnóstico, básicamente es la historia clínica compatible, comprobar la presencia del sobrecrecimiento bacteriano y comprobar la existencia del trastorno motor, que aquí su gold estándar va a ser la manometría, la cual es específica pero va a ser poco sensible y tiene un trastorno motor y diferencia. Se quiere decir que aquí
esta va a diferenciar lo que es el trastorno miopático y el trastorno neuropático. Ya, hablando de lo que es por alergia alimentaria, se van a dividir en dos subgrupos. Tenemos por alergia alimentaria y también tenemos lo que es la intolerancia alimentaria. También entre estos dos grupos podemos hablar que unos van a ser hipersensibles a mecanismos inmunológicos y otros van a ser hipersensibles pero no van a ver con mecanismos inmunológicos, sino por enzimáticos o por propiedades farmacológicas. En lo que es alergia alimentaria, se va a ver síntomas como diarrea, flatulencias, distensión abdominal, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Entre lo más comunes se puede dar por malabsorción de azúcares, sensibilidad de gluten, intolerancia a hidratos. Y algo importante para poder diferenciar es que muchas veces lo que es alergia va a aparecer con urticaria y mayormente causa diarrea aguda. Lo que es las alergias causan diarrea aguda, no suelen causar diarrea crónica, solo raras veces. Y la de intolerancia alimentaria es diarrea persistente mientras se consume alimentos causantes. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces esto se da porque el paciente consume alimentos y no sabe que ese alimento le está causando un daño y lo sigue consumiendo y por eso se vuelve una diarrea crónica. Y bueno, en lo que es en el diagnóstico, se hace una historia clínica y dietética completa, una confirmación de la sospecha clínica utilizando pruebas cutáneas, también determinando pruebas séricas de inmunoglobulina específica como la Immunocap, diagnósticos moleculares, también pruebas de cribado útiles en atención primaria como son los paneles de multialérgeno y otras determinaciones analíticas complementarias que pueden ser los marcadores del proceso alérgico mastocitario, triptasa, proteína catiónica del eosinófilo, mastocitos, también inmunoglobulinas, en especial inmunoglobulina E. Pruebas diagnósticas de biomarcadores de aliento. Bueno, ya hablando de que hay que entender primero cómo es que este biomarcador va a detectar los hidratos. ¿Cómo se detecta? El hidrato no va a ser absorbido. ¿Qué va a pasar? Que en lo que es a nivel intestinal, las bacterias van a metabolizarlo produciendo hidrógeno. Se va a producir hidrógeno, este se va a liberar, lo cual se va a difundir a través de la pared intestinal, llegando al torrente sanguíneo, llegando a los pulmones, y así estos van a ser exhalados, ¿no? Y se va a detectar por el test de aliento que se van a leer en partes por millón de hidrógeno. En lo que son las pruebas tenemos la glucosa y la lactulosa, que van a detectar fermentación bacteriana intestinal, el SIBO, otros hidratos de carbono. Una prueba positiva significa intolerancia al carbohidrato ingerido. Y si hablamos de cuándo consideramos positivo si existe un aumento de 10 a 20, y si es mayor a 10 de metano, se considera positivo, y si es mayor a 20 de hidrógeno, se va a considerar positivo. El soplo basal es de 90 minutos tras ingestión de glucosa y de 5 horas tras ingestión de lactosa. También es importante conocer lo que son la sensibilidad y la especificidad, lo cual nos menciona que el SIBO, a 90 minutos, la prueba de aliento con glucosa va a ser sensible en un 20 a 93% y va a ser específico de un 30 a 86%. Y la lactulosa va a ser sensible de un 31 a un 68% y su especificidad va a ser de un 4 a un 100%. Ya, si hablamos de biomarcadores fecales, aquí los biomarcadores fecales mayormente se utilizan para lo que es la diarrea aguda. En la diarrea crónica se utiliza muy poco, ya que no son muy específicos. Sin embargo, hay algunos casos especiales en el cual se puede usar como diarrea inflamatoria o por patógenos que pueden ser causados como la Yardia lamblia o el Clostridium difficile. En este caso, si hay una discrepancia de la determinación de citotoxinas, se va a utilizar, por ejemplo, la calprotectina, que un corte de 50 microgramos por gramo tiene una sensibilidad de un 81 al 92%, una especificidad del 82 al 86%. Y si hablamos de la lactoferrina, va a tener su valor de corte de 4.0 y de 7.5 microgramos por gramo, va a tener una sensibilidad del 79 al 88% y una especificidad del 79 al 92% dependiendo. Y es importante saber que que la inflamación de la pared intestinal o colónica va a resaltarse como positivo. Bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a hacer un poquito rápido. Voy a explicar básicamente cuáles son los biomarcadores urinarios, pero para conocer esto primero tenemos que saber qué son. Bueno, son pruebas de laboratorio que se hacen en la orina para medir la integridad y la permeabilidad que tiene el intestino, la mucosa intestinal, para ver si hay una inflamación o daño en la mucosa.
y la prueba más que se hace recurrentemente es la lactulosa con manitol. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Esta prueba consiste, como ya lo escucharon, lactulosa, manitol son azúcares. Entonces, la lactulosa va a ser un azúcar grande, una molécula grande, y el manitol va a ser una molécula pequeña. Entonces, lo que se le va a dar al paciente va a ser 10 gramos de lactulosa, 5 gramos de manitol, en una solución de 50 mililitros de agua. Se le va a ingerir el paciente. Una vez que ingiere, vamos a recolectar la orina 6 horas desde que ingestó la sustancia, 6 horas. Y esto tiene que hacerlo en ayuno, no tiene que comer nada durante las 6 horas o en la noche. Entonces, y la primera orina que produce el paciente es descartada. Entonces, después de eso le vamos a llevar al laboratorio, donde van a medir los niveles por cromatografía. Después tenemos, finalmente, se calcula la relación lactulosa-manitol, que más adelante vamos a explicar los valores. Entonces, la interpretación es que la lactulosa, como es molécula grande, no va a pasar por la mucosa intestinal, ya que esta permite el paso solo de moléculas pequeñas y neutras. El manitol, ¿para qué se utiliza el manitol? El manitol básicamente te va a dar cómo está la absorción del intestino, cuál es la función del intestino, si se mantiene o no. La lactulosa es para ver la permeabilidad. Y un valor de 0.030 se considera anormal, ya que da una permeabilidad intestinal. Y acá vamos a explicar básicamente lo que se ve. Acá tenemos el epitelio intestinal normal, donde tenemos dos transportes, un paracelular, que es el paso, una imagen 1, que es el paso de sustancias o moléculas pequeñas y neutras, prácticamente se podría decir que es pasiva, y un transcelular, que es la activa, o sea, es endocitosis, o sea, el epitelio jala la molécula. Entonces, en la transcelular encontramos el manitol. Y ya, pues, en un proceso para esta prueba, básicamente te mide el daño estructural y si hay una inflamación. Y cuando hay una separación de las células del intestino, te da dar una mayor permeabilidad. Por eso es que pasa más la lactulosa. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para distinguir enfermedades intestinales inflamatorias y no inflamatorias, parecido a lo que hace como dijo mi compañero, la calprotectina y la lactoferrina fecal. También ayuda a detectar enfermedades del intestino delgado, como enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones intestinales crónicas y malabsorción. Y también tenemos otras pruebas, que es la prueba de silosa, que es prácticamente para ver la absorción, mide el tiempo de absorción para ver el daño mucoso. Y la Pancrealurin test, que es para ver el páncreas exocrino, para medir el páncreas exocrino. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, una de las ventajas es que no es invasiva, es segura y bien tolerada por los pacientes, se puede usar en adultos, niños, se evalúa la función intestinal renal. Y las desventajas es que depende del cumplimiento del paciente, entonces tiene una medida, si no va a fallar los resultados. El resultado es influenciable, ya que si presenta diarrea, problemas renales, estos resultados cambian. Otra es que no es específica, te indica que hay daño, pero no te indica o te orienta a qué enfermedad. Después pasamos a los biomarcadores séricos. Estos biomarcadores séricos van a ser sustancias que encontramos en la sangre, específicamente en el suero, que nos va a determinar si tenemos una inflamación intestinal, o también podemos tener enfermedades autoinmunes intestinales o trastornos autoinmunes que nos pueden conllevar a diarrea crónica o a daño en la mucosa. Tenemos dos tipos principales por su función, que son los marcadores inflamatorios sistémicos, que encontramos dos principalmente, que es el VSG, que es la velocidad de segmentación globular, que básicamente mide la velocidad que se segmenta el glóbulo rojo. Entonces, esto aparece en una inflamación crónica, pero no es específica, como su nombre lo dice, es algo sistémico, la inflamación es crónica. Y después tenemos la proteína C reactiva, que es la PCR, y la PCR ultrasensible, que estas nos están indicando que el hígado, son enzimas del hígado, ha presentado una inflamación. Se pueden hablar en Crohn, colitis ulcerosa, y un valor de mayor o igual a 6 miligramos
litro indica una inflamación significativa. Entonces, después tenemos los biomarcadores autoinmunes específicos. Para la enfermedad celíaca tenemos 3. Tenemos la transglutaminasa IgA, que es una específica, te da hasta el 95 al 97% de especificidad. Después tenemos a la antiendomicio IgA también, que esta es específica también, muy específica, pero el problema que es que es muy cara. Entonces, es muy cara. Y después tenemos la antigliadina IgA, que es básicamente para pacientes en dieta sin gluten. Después tenemos anticuerpos de la enfermedad inflamatoria intestinal, que tenemos el ANCA, que es anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que básicamente nos van a indicar colitis ulcerosa. Y por otro lado tenemos el ACA, que nos va a orientar a Crohn, no nos dice, sino que nos orienta a una posible enfermedad de Crohn. Tenemos anticuerpos anti-CDTB y antivinculina, que estos mayormente se encuentran en la antivinculina en la célula de Caján y ganglios entéricos, y ya pues se asocian al intestino irritable post-inflamación. Y acá vamos a tener una interpretación clínica rápida, que la PCR alta más anticuerpos positivos te indican una inflamación intestinal activa. Después, como dijimos, los anticuerpos celíacos positivos sugieren celiaquía, y el PANCA nos indican colitis ulcerosa, el ASCA nos orienta a Crohn. Y si todos los síntomas persisten pero no están elevados, te puedes sugerir una diarrea funcional o infecciosa. Como utilidad la tenemos que el diagnóstico de celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal, trastornos, seguimiento terapéutico, otras pruebas. Para complementar podemos con las pruebas fecales que mencionó el compañero y endoscopia. Y después tenemos la prueba de motilidad. Acabas. Ya, la prueba de motilidad es básicamente para medir el paso de alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal. Machuca. Ya Machuca. Ya no, ya. No, ya sí, faltan tus compañeros. Han repetido lo mismo algunos. Apellido, ¿tú cuál es tu apellido? Cotrina. ¿Cotrina Gracias. Zambrana eres tú? Tiene que estar bien. Faltaba muchas veces. A ver, Gamarra Varón, Jenny. Sí, Gamarra Varón. ¿Quién es Gamarra Varón? ¿Tú? A ver, ponte acá adelantito y haznos un resumen. Conclusión de toda la exposición de tus compañeros, que han hablado en el cosas. Si no, todo eso va a venir en el examen. A ver. Diarrea aguda, diarrea crónica, ¿cuándo debo pensar en diarrea crónica? ¿Qué debo sospechar? ¿Qué exámenes debo hacer? A ver. No, o sea, no entendió nada del tema. A ver, otro de sus compañeros que quiera hacer un resumen. Hidrogo Córdoba. ¿Tú eres Hidrogo Córdoba? Ya, a ver, un resumen de lo que han hablado. Una hora han hablado. ¿Qué es lo más importante de tu exposición? ¿Qué es lo que, cuando tú tienes un paciente, primero, ¿cómo sabes si mi paciente tiene diarrea aguda o diarrea crónica? Eso es lo primero que tengo que saber, ¿no? ¿Cuándo lo considero agudo? ¿Cuándo lo considero crónico? Si es mayor a 4 semanas, si mi paciente me dice que tiene diarrea más a 4 semanas, yo debo decir que esa es una diarrea crónica. Ya. Si es una diarrea crónica, ¿qué más tengo que hacer? Ya el señor tiene diarrea, tenga sus sales y ya, regrese, puedes parar. ¿Ya? ¿Cómo? Antecedentes. Hay una variedad de causas de por qué te pueden ocurrir una reacción medicamentosa. Ya, ¿qué más? ¿Qué otro estudio más le tendría que pedir a mi paciente? Bueno, obviamente el tiempo de la diarrea,
Si hay antecedentes de consumo de antibióticos, sus compañeros han mencionado varios antibióticos que pueden tener diarrea crónica, enfermedades también sistémicas, ELISA para VIH. Chicos, todo paciente que venga con diarrea crónica, así les diga que él no fuma, no baila pegado, no sale de su casa, ese paciente se le hace ELISA para VIH. ¿Ya? En pacientes inmunodeprimidos que tienen VIH, es frecuente que uno de los síntomas que presenten sea diarrea crónica. ¿Ya? Nadie ha hablado de VIH en una hora de exposición. ¿Ya? ¿Qué gérmenes son frecuentes en un paciente inmunodeprimido? No es igual en un inmunodeprimido que en un inmunocompetente, no son los mismos gérmenes. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una diarrea crónica, aparte de los antecedentes que ustedes me han mencionado, de medicamentos, de enfermedades sistémicas, porque han mencionado autoinmunes, ¿no? Esclerodermia, por ello han mencionado si hay diabetes, que también me pueden generar, ¿no? Si se relaciona con algunos alimentos, ¿no? Porque estamos viendo ahí que hay mala absorción, ¿no? de carbohidratos, etcétera. Las características de la deposición para yo pensar que puede haber una mala absorción. Si yo encuentro esteatorrea, lo primero que tengo que pensar es que puede estar habiendo alguna mala absorción y empiezo a hacerle mi estudio de mala absorción. ¿Qué más? Parasitosis. Los parásitos también pueden generar una diarrea crónica. Hay que pedirle examen de parásitos a mi paciente. ¿Qué otra enfermedad? ELISA para VIH. ELISA para VIH siempre, chicos. Así el paciente nuevamente les diga que no hace nada. ¿Ya? Si es que este sale positivo, habrá que pedir Western blot y ya tendremos que pedirle algunos exámenes específicos para los gérmenes que a ellos les genera diarrea. Cryptosporidium, Isospora, esos gérmenes que es frecuente en ese grupo de pacientes. ¿Ya? Y lo otro que es importante, que no le han, creo, mucha importancia ahí, los mecanismos por los cuales se puede producir la diarrea. Hay características dependiendo del mecanismo. Unas ceden con ayuno, otras no ceden con ayuno, unas tienen fiebre, otras no tienen fiebre. Y todos los marcadores que han mencionado su compañero, que han mencionado varios marcadores ahí, es para descartar la organicidad, ¿no? Y la diarrea funcional es aquella, como dijo su compañero, si todos estos salen negativos, es funcional, dijo, ¿no? Quiere decir que la diarrea funcional es, así como hay dispepsia funcional y pirosis funcional, también tenemos diarrea funcional, que es el síndrome de intestino irritable. También hay criterios de Roma 4, no lo mencionaba en la exposición, hay criterios de Roma 4 para diarrea funcional, en la cual yo le hago todos los exámenes a mi paciente y todos salen negativos para la etiología de la diarrea, entonces asumo que es funcional. Y es necesario hacerle la colonoscopia en este grupo de pacientes con diarrea crónica, ¿no? Porque hemos visto que hay enfermedades, ¿no? Como la enfermedad inflamatoria intestinal, que es el Crohn, colitis ulcerativa, ¿no? Que nos da algunos hallazgos al hacer la colonoscopia. Presentan úlceras, presentan pseudopólipos, presentan alteración en la mucosa. Entonces yo tengo que tomar biopsia. Y si sospecho de celiaquía, que es lo que han mencionado ahí, si sospecho de celiaquía, tengo que hacer la endoscopía para toma de biopsia duodenal, es lo que mencionaron sus compañeros, ¿no? Y obviamente la voy a sospechar si hay anemia, si hay diarrea, si hay balonamiento, si se relaciona con el gluten, ¿no? Eso es lo que han dicho sus compañeros. Ya, chicos, entonces eso en diarrea crónica. ¿Cuándo yo debo sospechar en una diarrea crónica y qué exámenes yo le debo hacer? Y al paciente se le dice, señora, la diarrea crónica tiene múltiples etiologías, vamos a empezar haciéndole el estudio, dentro de ellos ELISA para VIH. ¿Ya? Ya, chicos, bien. Hidrogo Córdoba, ese, ¿no? Más me faltó. Gamarra Barrón, Jamie, es la chica que no ha venido, ¿no? Gamarra Barrón, la que ha viajado, ¿no? No, Carola es la que viaja. ¿Y quién es Gamarra Barón Jamie Triana? Ah, tú. Ya, ok. Siguiente, chicos, de una vez parásitos. 30 minutos no sé porque son 5 parásitos. No nos vamos a quedar hasta qué hora. Yo también participé esto, pero que participé también era de... ¿Qué? ¿Para decirme sí? Por lo que sí. No, esto, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto de VIH? Una prueba de ELISA. Ya, José Luis. Aburriendo, ¿no? 20, ¿quieres sacarte? Ya.
quién es? Díaz Vázquez, ¿no? La prueba de inicio. Y también tenemos otras enfermedades como lo que es el hipertiroidismo también metabólicas. Dile todo lo que has dicho. Metabólicas, el hipertiroidismo también. Apellido. Esteban Sandoval. Ya. Hola. Porque habían cambiado el formato de Apellido. González García. ¿Cuál? González García. ¿Y tú por qué no estás acá? En la lista. Estoy esperando que me llamen. Pero si no estás en la lista, pues, que no has hecho el trabajo. ¿Cómo creerlo por aquí? No sé, ¿quién es el responsable de este grupo de arreglo? ¿Puedo? Ayer me lo preguntaba. ¿Por qué no me ha puesto su compañero? ¿No ha hecho el trabajo o qué cosa? El compañero que puse que no estaba su nombre, hay una que yo le entregué que está todo, solo que se olvidó y lo puse en el otro. Pero él sí hizo. Ayala, Cabrera, Chávez, Chaparría. Chávez, claro, él es el que Ajá, después. pero Tampoco acá- está acá. No, pero sí, acá está todo. Es que Ah. habían dos, pero yo lo uní. Y se olvidó de ponerlo acá y lo puso acá. Ya. Pero acá está todo. Acá, estos son los que cuentan. Dávila, Sirviente, Calambrista, Dávila, sí. Sí, esos González García no figura. ¿Qué pasa, González García? Te vamos a dejar un punto porque no estás. Ya, si tienes clase, habla nomás. No se acabe la vida. Ya. ¿Ya? Sí, doctor, está cargando. Pereira Coronado. Chicos, Pereira. Sí, si tienen clase se pueden ir. Rodríguez Campos. Ahorita, Rodríguez Campos. Romaní, ahí te noté. Saldívar Sánchez. Sánchez Guerrero. Senmache Martínez. Tello Correa. Torres Heredia, ya lo vi. Valqui Mendoza. Villanueva Romero. Villena Cabanillas. ¿Villena Cabanillas? ¿No hay? ¿Ah? Digan pues, presente, doctora. Yo soy que tengo ojitos por aquí. Rodríguez Guevara. presente. Claro, pues chico. Rodríguez Ferré. Presente. Santisteban Sandoval Johanna. Santisteban. ¿Al baño? Ah, ya. Saavedra Barón Yesenia. Rodríguez Mel Chantal. Ya, vaya, si tienen clase, vaya. ¿Qué puedo hacer yo? Ya, chicos, media hora nomás porque no se más tarde. Ya, apellido, ¿quién va a exponer? Sánchez. Sánchez Guerrero Iker. Sí. Ya. Bueno, vamos a hablar de lo que son los parasitosis intestinal. Empezando con el primer parásito que vamos a ver va a ser las carilumbricoides. Sí, ya lo Las carilumbricoides, cuando hablamos de las carilumbricoides tenemos que hablar de que es un helminto nemátodo. Cuando decimos que es un helminto nemátodo nos referimos a que es un gusano, por así decirlo, enrollado, en círculo, redondo. Y también nos referimos a que es un geohelminto. Cuando hablamos de geohelminto nos referimos a aquellos parásitos, gusanos que requieren un periodo en la tierra para poder desarrollarse correctamente. Ahora, la enfermedad que va a producir lo que es las carilumbricoides es la ascariasis. Y el lugar de producir la infección va a ser el intestino delgado, más específicamente entre el yeyunio e ilio. La epidemiología va a ser que es la geohelmintiosis más frecuente. Hay más de 1.200 millones de personas infectadas. Y es más probable que esté en zonas trópicas y rurales donde hay un bajo saneamiento y es más propenso a suceder en niños de 2 a 10 años y más adelante veremos por qué. En cuanto a su morfología, tenemos que la hembra mide alrededor de entre 30 y 35 centímetros, aunque algunas fuentes dicen que puede llegar a medir hasta 50 centímetros. Y el macho mide entre 15 y 30 centímetros. Las hembras son capaces de poner alrededor de 200.000 huevecillos por día. Estas van a tener una forma ovalada o redondeada y van a tener un tamaño de entre 45 y 75 micrómetros de largo por 35-50 micrómetros de ancho. Ahora, para hablar de su ciclo evolutivo, tenemos que saber que es directo y monoxénico, porque el ser humano va a ser el único huésped que va a tener. La primera etapa que vamos a hacer va a ser la eliminación y maduración de los huevos. Como ya mencioné, su lugar de infección va a ser en el intestino delgado, en el yeyunio e ilio. Entonces, lo que va a pasar es que la hembra, como ya mencioné, produce casi alrededor de 200.000 huevos por día. Estos van a ser excretados por las heces. Y bueno, algunos no van a ser, van a ser no embrionados y esto no va a tener ningún efecto.
pero ya una vez que los huevecillos salen en la tierra, bajo condiciones especiales como puede ser un clima de entre 25 y 30 grados centígrados, sombra también por ejemplo, los huevecillos van a ser embrionados y van a ser capaces de dentro de 2 a 3 semanas ser infecciosos. Y son muy resistentes, por lo que pueden durar mucho tiempo en la tierra, estos huevecillos. Ahora, el proceso de infección se va a dar por el consumo de estos huevecillos infectados, que puede ser mediante agua contaminada, comida contaminada, el tacto de tierra, de la mano con la tierra y llevarlo después a la cara. Y es por eso que es muy propenso que ocurra en niños, porque los niños ya sabemos que comúnmente juegan con la tierra a veces, pues, ¿no? Y bueno, como ya mencioné, los no embrionados, a pesar de que se consuman, no van a producir ningún efecto infeccioso. Ahora, la eclosión y migración, una vez que se consumieron estos huevecillos, van a llegar hasta el intestino delgado. En el intestino delgado se van a eclosionar y van a salir unas larvas, pero estas larvas aún no van a poder desarrollarse aquí, por lo que atraviesan la mucosa intestinal, pasan por la circulación portal, llegan al hígado, pasan hasta el corazón derecho y llegan hasta los pulmones. Y en los pulmones tienen un ciclo pulmonar que duran de entre 10 a 14 días. Después de este periodo atraviesan los alveolos, el árbol bronquial, sale por la faringe y de nuevo es nuevamente deglutido. Y de nuevo otra vez en el intestino, aquí este gusano pues ya puede desarrollarse correctamente, va a llegar de forma adulta, la hembra vuelve a poner los 200.000 huevos que pone normalmente, y todo este proceso desde la infección hasta la excreción de nuevos huevos para las heces dura entre 60 a 75 días. Y ya una vez que se excretan los huevos por las heces otra vez, ya se cierra el ciclo. Con las manifestaciones clínicas va a depender mucho de si estamos hablando de la etapa larvaria o la etapa de gusano adulto. Resumiendo la etapa larvaria, como ya sabemos, ya pasó, las larvas pasan por el tejido pulmonar, por lo que va a causar una reacción inflamatoria a nivel de los pulmones. Entonces, los síntomas que vamos a ver va a ser una tos seca, fiebre leve, disnea, sibilancias, que es característico, y la eosinofilia de los análisis de sangre. Todo esto en conjunto se conoce como lo que es el síndrome de Leffler. Y en la etapa aguda, como gusano adulto, va a ser dependiente de cuánta carga de estos parásitos haya. Si hay una carga baja, va a ser completamente asintomático. Pero si en este punto de carga baja quizá hay un poquito más de carga, ¿no? Por así decirlo, una carga media, van a haber síntomas como son la palidez, el meteorismo, que es cuando nos llenamos de gases, el dolor abdominal y la fiebre. Ahora, cuando ya hay una carga alta o masiva, en estos casos ya va a haber los síntomas que vamos a ver, van a ser la inflamación, espasmos, vólvulos, que es la torsión del propio intestino sobre sí mismo, la invaginación, que es, digamos, como si el intestino fuera un telescopio y se desliza sobre sí mismo por dentro. Y por último, lo más grave, que sería la obstrucción mecánica. Y cuando ya encontramos una obstrucción, los síntomas que vamos a encontrar son el dolor abdominal, distensión, vómitos, signos de hidratación peritoneal, y en los casos más graves vamos a ver shock. Ahora, en cuanto para su diagnóstico, tenemos que ver, he considerado estos 4 apartados, pero los más importantes son el 1 y el 4. Lo principal va a ser el diagnóstico parasitológico, que va a ser la identificación microscópica en heces, la expulsión de estos huevecillos, o bueno, gusanitos por las que son las heces, boca, fosas nasales, e inclusive durante la fase larvaria, como sabemos que pasan por los pulmones, pues es posible verlos en las pruebas de esputo. Saltando esto de aquí, vamos a ver que también a la hora de hacer estudios de la imagen abdominal, durante la ecografía abdominal, específicamente el intestino delgado, dependiendo del corte vamos a poder ver 2 signos de estos del gusano, pues, ¿no? Si vemos un corte longitudinal del intestino, de un asa del intestino delgado, vamos a ver esta flecha amarilla nos indicaría lo que es el intestino delgado, mientras que la flecha roja nos indica lo que es el parásito, pues, ¿no? En esta imagen de aquí estamos viendo lo que es el signo del doble tubo. Y este sería un caso del corte longitudinal. Y en el corte axial o transversal estaríamos viendo aquí el ojo de buey, que como vemos aquí, aquí estaría lo que es el intestino delgado, la flecha amarilla, y este círculo como que vemos aquí con la flecha roja ya nos indicaría lo que es el ojo de buey. Ahora, en sí, esto no nos indica totalmente, no nos diagnostica totalmente que sea Ascaris lumbricoides, pero no nos sirve, pues no es como una medida para confirmar el diagnóstico. Lo que sí o sí nos va a dar el diagnóstico va a ser la detección microscópica de huevos en las heces. Los huevos aparecen en 8 a 12 semanas post-infección, por lo que durante etapas tempranas quizás no es posible observarlos. Y es necesario analizar varias muestras de días diferentes, y la expulsión espontánea de los brisas nos va a indicar que pues, es una infección activa. Ahora, en cuanto a su tratamiento, tenemos que puede ser la primera elección, va a ser las benzimidazoles, los benzimidazoles. Aquí tenemos 2 fármacos que son el albendazol y el mebendazol. Estos, a pesar de ser de la misma rama de fármacos, tienen un mecanismo un poco diferente. Mientras que el albendazol, que viene con 200 miligramos para vía oral de dosis única, se encarga de inhibir la formación de los microtúbulos citoplasmáticos,
Esto hace que se bloqueen la captación de glucosa. En el caso del mebendazol, en este caso ya cuando se bloquea ya no se puede, se bloquea la captación de glucosa, disminuye el ATP y el parásito muere, pues, ¿no? En el caso del mebendazol, que viene en 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, o también se recomienda 500 miligramos en dosis única, lo que hace es que impide la formación de microtúbulos, dando como resultado la absorción de glucosa y agotando las reservas energéticas, por lo que de esta manera el parásito va muriendo lentamente. Y hay que tener en cuenta que estos medicamentos no se recomiendan en embarazadas, no se recomiendan en el primer trimestre de embarazo porque tienen efectos teratogénicos. Ahora, en cuanto a algunas alternativas terapéuticas, tenemos la ivermectina, que puede venir en 150 o 200 microgramos por kilogramo, bioral en dosis única, que lo que va a hacer la ivermectina va a ser que va a potenciar el GABA, que sabemos que es un inhibidor inhibitorio, o un neurotransmisor inhibitorio, y por tanto va a, por así decirlo, paralizar al parásito. En caso de que haya una obstrucción intestinal, se recomienda que rehidratación, control hidroelectrolítico y antihelmínticos, y en caso grave se recomienda una endoscopía o una cirugía. Y en la fase pulmonar se recomienda más que todo para síntomas, ¿no? Broncohilatores y corticosteroides. Aquí no se recomiendan los antihelmínticos porque aquí no está en su lugar de acción lo que son los plásticos. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del parásito Trichuris trichura. Vamos a ver que este parásito, primeramente comenzamos diciendo que es un parásito intestinal, ¿verdad? Es un nematodo intestinal conocido como el gusano látigo también. Vamos a ver que como ya lo dije, pertenece a un grupo de nematodos, que son gusanos alargados, gusanos redondos se podría decir. Vamos a primeramente ver que esto se le denomina lo que, como mencionaban mis compañeros, lo que son los germintos, ya que estos van a completar su ciclo para infectarse en la tierra, en este caso en el suelo. Vamos a ver que sus infecciones producidas en el ser humano, bueno, en su huésped va a ser la trichuriasis o la tricocefalosis, que son las principales, ¿no? Tenemos acá el lugar de infección. Bueno, el lugar de infección va a ser en el tracto en el intestino grueso, en este caso, pero con más frecuencia en lo que es en el ciego. Se van a adherir con más frecuencia ahí. Tenemos que mencionar que, bueno, con respecto a la epidemiología, tenemos que ver que son cosmopolitas porque se encuentran casi en todo el mundo, pero en este caso con más frecuencia en lo que son zonas cálidas. La edad va a ser más frecuente entre lo que son de 6 a 14 años. Su reservorio va a ser en el ser humano, su vía de transmisión va a ser oral y su forma de transmisión acá va a ser indirecta, porque como mencionaba, estos tienen que pasar por el suelo para que puedan salir su forma infectante. Se incuban en el suelo, esto dura entre 10 a 14 días. Bueno, acerca de su morfología, esto es básicamente toda la morfología del parásito, en este caso, acá entramos por la boca, el esófago, la parte intestinal, y también tiene su parte reproductiva. Recordemos que en la parte de la hembra, la hembra es un poquito más grande que el macho en este caso. Vamos a ver acá que tenemos también su parte reproductora, como vendría a ser el ovario, el oviducto, el útero, la vagina, y también tiene la vulva. Esto también es principal. Ver acá en la parte del macho también, en este caso la lanceta, que es con la que se va a incrustar en el epitelio intestinal. Vamos a ver que tiene casi las mismas parecidos, a excepción, obviamente acá como es macho, tiene lo que es la cloaca, en el que se encuentra acá la espícula, que la espícula es principal acá porque nos va a permitir copular con la hembra para que así puedan producir los huevos no embrionarios, que yo lo explicaré más adelante. Bueno, su longitud de 3 a 5 centímetros, en este caso la hembra mide desde 1,5 a 5 centímetros. Sus características es que hacia la parte posterior son más enrollados y hacia la parte anterior son más delgados. A excepción de la hembra, que no tiene ningún tipo de enrollado. Como mencioné, la espícula es la que permite esto. Bueno, la forma de resistencia del huevo, en este caso, una vez que ya copularon, van a permitir van a dar origen a este huevo, que es el huevo no embrionario, que es de color pardo café. Su tamaño de largo es de 45 a 60 micrómetros, de ancho es de 20 a 30 micrómetros. Tiene sus capas, en este caso, como una capa externa, intermedia e interna, siendo las dos superficiales, en este caso, que es la externa e intermedia, las que le dan protección y resistencia a ambientes que no son favorables para ellas. Y la interna es importante mencionar porque acá se van a encontrar las células germinales que van a dar origen al parásito propiamente dicho. Tenemos que tener en cuenta que a los costados laterales tenemos acá lo que son los tapones albuminosos, los cuales su función son liberar al parásito cuando ya sea el momento necesario, que lo mencionaré más adelante, cuando ya llegue al estómago. El ciclo evolutivo acá rápidamente solamente, los parásitos una vez que copulan, obviamente acá como hemos incrustado, copulan, liberan a este huevo no embrionario,
este huevo no embrionario sale y tiene que incubarse en el suelo húmedo de un promedio de 10 a 14 días, perdón, de 14 a 15 días, y luego de 14 a 15 días sale lo que es el huevo larvado, el huevo ya con la larva aquí en el centro. Luego esta se va a lo que son tierra, aguas y alimentos, luego es consumido por el humano, por los niños en este caso, ya que es más frecuente en ellos. Luego una vez llegado al estómago, a través del ácido gástrico permite la liberación de este por las cúpulas, en este caso por las cúpulas que se encuentran al costado, y a través de bacterias comensales van a permitir la liberación de este gusano, o de esta larva, perdón. Y una vez liberado en el estómago se libera la larva de estadio 1, y cuando llega al intestino delgado en este caso se va a ir transformando en larvas de estadio 2, de 3 y 4. Son bacterias comensales. Bueno, eso el tiempo de vida del parásito es en este caso de 4 años, y el huevo larvado es el huevo larvado propiamente dicho, es ¿cómo se llama? La forma infectante de este parásito. El cuadro clínico que vamos a notar aquí, en este caso tenemos asintomático y el sintomático. Haciendo énfasis en el sintomático, vamos a ver que el paciente va a presentar con colitis, en este caso que es la inflamación del colon, y proctitis cuando llega a inflamarse al recto, en este caso. Tenemos acá el dolor abdominal tipo cólico, que es principal, en la fosa ilíaca derecha, que es predominante en este lado, la diarrea mucosanguinolenta, que es por el aumento del peristaltismo, el tenesmo, en este caso que es el dolor que va a tener el paciente debido a los espasmos, y debido a los espasmos también y el tenesmo va a ser un pujo, en este caso, lo que podría llevar a un prolapso rectal. En este caso también puse acá lo que es la anemia hipocrónica microcítica, ya que se dice que estos parásitos llegan a ser hematófagos, ya que como penetran el epitelio llegan a alimentarse también o lesionar parte de los vasos sanguíneos, que un mecanismo en este caso vendría a ser, por ejemplo, lo que es la formación de edemas acá también, y en la parte química se podría decir que va a formar granulomas que no van a permitir, o bueno, van a sobreponer al parásito, pero no lo van a eliminar, que son los mecanismos patógenos, ¿no? Y bueno, otros síntomas asociados como debería ser la acropaquia, anorexia, pérdida de peso, palidez y etc. Bueno, con respecto al diagnóstico tenemos que determinar en este caso el cuadro clínico, como mencionaba, notar los signos y síntomas, la epidemiología, si el paciente ha estado de repente en alguna de las regiones tropicales, con qué frecuencia, laboratorio para poder confirmar. En el examen directo de heces vamos a determinar la presencia de estos huevos, y en el método de Cato-Cax vamos a ver la intensidad de este efecto. En este caso vamos a ver el conteo de los huevos en esa muestra de heces, que vendría a ser 10.000 por gramo en este caso de heces. Y bueno, para ver lo que es el tratamiento tenemos que ver también acá que son los benzimidazoles, que la familia es esta, con el mebendazol y el albendazol, que son los fármacos de elección en esta patología. Vamos a ver que el mebendazol, su mecanismo de acción inhibe la fumarato reductasa y permite también la inhibición del metabolismo de glucosa sin afectar la del huésped. Su dosis en niños es de 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, y en niños es de 500 miligramos en dosis única. Asimismo tenemos que ver el albendazol, que es el otro fármaco de elección, que es el que inhibe la polimerización de las proteínas en la tubulina del parásito, y la dosis es de 400 miligramos cada 24 horas por 3 días. Con respecto a lo que es la ¿Qué apellido, discúlpame? Villena Cabanillas. Villena Cabanillas. Ya, continúa. Con respecto a lo que es a la Giardia lambio, Esta va a ser definida también o denominada como Giardia intestinalis o duodenalis, que va a estar presentada mayormente en lo que es el intestino delgado superior, específicamente en lo que es el duodeno y el yeyuno. Este se va a adherir al epitelio mediante lo que es un disco ventral. Va a tener una prevalencia mayor en países de desarrollo en condiciones sanitarias deficientes, ¿no? Su grupo va a ser un protozoo flagelado. Dentro de su morfología va a tener 2 núcleos, 4 flagelos unidos a la base. Va a dar forma como una flor invertida o una gota. Dentro de sus infecciones producidas va a ser la diardiasis, que bueno, va a ser una respuesta inmunitaria, activación de la inmunoglobulina A secretora, citoquinas también proinflamatorias como la interleucina 6 y el IFEM, y la participación de linfocitos T reguladores y la TH1, ¿no? En la forma de transmisión va a ser indirecta, que va a ser la ingesta de quistes en agua, alimentos contaminados, y va a tener un periodo de incubación de alrededor de 13 a 25 días, un promedio de 7 a 10 días. Bueno, con respecto al ciclo de vida,
pues esto se va a presentar la IAR de lamia en forma de quiste primero, a través de alimentos contaminados, agua contaminada, va a tener una transmisión fecal oral. La IAR de lamia va a estar ahí en forma de quiste, debido a la creación de un huésped infectante, ¿no? A través de las heces. Nosotros lo vamos a adquirir, este quiste, va a llegar al estómago, el pH gástrico no va a ser eficiente para poder degradarlo y formar el proceso de equistación, y va a pasar al duodeno, donde sí se va a poder equistar debido al pH que tiene y las enzimas pancreáticas y la proteíncinasa, ¿no? Que intervienen justamente en el duodeno. El quiste se va a dividir en dos trofozoitos, el cual van a adherirse a lo que es la vellosidad de la mucosa intestinal a través del disco ventral. Se van a ir a esta formando tipo una barrera física que no va a permitir una buena absorción de esta, de tanto los nutrientes, las vitaminas y las grasas, ¿no? Va a incluir lo que es la estatorrea, que son grasas pálidas, fétidas y flotantes también. Van a disminuir, al unirse a lo que es la vellosidad, pues también va a disminuir lo que es la lactasa, viene una intolerancia a la lactosa, ¿no? Van a generar una mala absorción de raposa, estatorrea, digestión renal y pérdida de peso, ¿no? Dentro de esta, como ya expliqué, se van a multiplicar los trofozoitos por la fisión binaria. Va a entrar también la enquistación, luego va a bajar al colon a través del flujo intestinal y va el trofozoito y va a formar lo que es la enquistación, que es el recubrimiento de la pared quística, el trofozoito haciéndolo mucho más resistente, ¿no? Y saliendo del medio ambiente a través del huésped infectado y poder volverse a transmitir, ¿no? Con respecto a las manifestaciones clínicas, va a ser asintomática, sintomática, que esto va a provocar una irritación mecánica en la mucosa intestinal al adherirse a las microvellosidades. Como ya dije, va a tener un periodo de incubación de 3 a 25 días, promedio de 7 a 10 días. En personas de riesgo van a ser niños menores de 5 años, mayormente que van a estar en guarderías, viajeros en zonas endémicas, lo que son también personas inmunodepresivas o personas con fibrosis quística. Se va a poder eliminar por las heces hasta 300 millones de quistes al día, lo que contribuye significativamente a la diseminación de la enfermedad. Dentro de esto tenemos la diarrea acuosa, el dolor, la flatulencia, la pérdida de peso, el malestar general, ¿no? Complicaciones, para agregar, va a dar lo que es una pérdida ponderal progresiva, retraso en el crecimiento infantil, un déficit nutricional y alteraciones del desarrollo. Dentro del diagnóstico vamos a detectar lo que son signos y síntomas, ¿no? En un paciente. Esto tiene que presentar diagnóstico grasosa, la estatorrea, como ya expliqué, porque no hay una buena absorción de lo que son las grasas, el dolor abdominal por una mala absorción de nutrientes, la flatulencia, la pérdida de peso y los síntomas que suelen comenzar entre 1 o 2 semanas después de la exposición. Para poder confirmar este diagnóstico se va a solicitar pruebas de antígenos, como por ejemplo la enzima inmunoensayo y el anticuerpo fluorescente directo, que lo que van a hacer van a pintar de fluorescente lo que es el anticuerpo del antígeno. Este se va a unir al antígeno y va a poderse ver mejor, se va a notar mejor y va a favorecer la contabilidad. También en el antígeno, ¿no? Se va a unir a lo que es el anticuerpo, se va a unir a la enzima y también se va a notar mucho mejor y va a poder darse un mejor conteo del parásito. En la microscopía, lo que se va a buscar son quistes más no trofozoitos, debido a que los trofozoitos van a estar mayormente inactivos debido a la diarrea y los quistes van a sobrevivir lo que es al medio ambiente, ¿no? Y se van a recoger mayor a 3 muestras en días distintos. El tratamiento de primera línea va a ser el metronidazol, que reduce el grupo nitro o la enzima ferrotoxina del parásito. Esto lo que va a hacer es destruir el ADN del parásito, inhibir la síntesis de proteínas y alterar la función de lo que es los microtúbulos. Entonces se va a dar alrededor de 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas, 3 veces por día, durante 5 a 10 días, que
que es el más prescrito tradicionalmente. También tenemos el albendazolol, que es un... Albendazol, perdón, que es un antihistamínico de gran espectro, que lo que va a hacer es inhibir la flumarato reductasa y polimerización microtubular del parásito. Este en muchos casos va a tener una mayor tolerancia que el metronidazol. Una dosis recomendada va a ser de 400 miligramos cada 24 horas por 3 días. Y bueno, también la reposición de líquidos y electrolitos en el caso de una deshidratación, ¿no? Apellido. Rodríguez Guevara. Para continuar con el entamuebo histolítico, bueno, como generalidades tenemos que es un protozoo perteneciente a la familia Mastigomiidae y el género entamueba, y tiene una nutrición que se va a dar a nivel comensal y patógena, y va a ser invasor, ya que va a causar problemas a nivel intestinal y extraintestinal, y va a presentar dos formas evolutivas que vienen a ser los trofozoitos y el quiste. El trofozoito es la forma invasora y la forma patógena. Esto quiere decir que es la forma que va a causar la clínica en el paciente. Y el quiste es la forma infectante, es la forma resistente, ya que va a sobrevivir al medio ambiente y a las heces durante 8 días en una temperatura de 28 a 34 grados centígrados o durante un mes en una temperatura de 10 grados centígrados. Son inmóviles y se eliminan en las heces. Entre los factores de riesgo vamos a tener 3 categorías que vienen a ser los dependientes del huésped, dependientes del medio ambiente y dependientes del parásito. En epidemiología tenemos que es cosmopolita, mayormente en temperaturas en regiones tropicales y subtropicales, causa alrededor de 50 millones de casos anuales y 110.000 muertes. Es el tercer parásito en causar muertes, el más mortal. Su transmisión va a ser fecal-oral y contagio de persona a persona, y su hábitat va a ser el ciego, el colon y el recto. Bueno, en el ciclo de vida tenemos que saber que la ingesta, primero se va a dar la ingesta, que va a ser debido a mala higiene o consumo de agua contaminada. Luego, esto va a ser el quiste, que viene a ser el quiste tetraédico, ya que tiene 4 núcleos. Va a dirigirse hasta el intestino, donde va a dar los trofozoitos. Los trofozoitos ahí van a tener 2 opciones, o sea, van a poder tener 2 opciones. Una va a ser en los pacientes que son los asintomáticos o los asintomáticos que no tienen factores de riesgo. Estos quistes, los trofozoitos se van a enquistar y se van a eliminar a través de las heces. La otra opción va a ser en los pacientes que tienen factores de riesgo, que son inmunodeprimidos, gestantes, entre otros. Y acá, en el intestino, lo que van a causar los trofozoitos, específicamente en el colon, es que van a causar úlceras. Estas úlceras van a afectar la submucosa, y estos pueden causar problemas gastrointestinales, como ya los dije, las úlceras, o extraintestinales, que lo que van a hacer los trofozoitos van a salir del intestino y van a pasar al hígado por el sistema porta. En el hígado van a provocar abscesos hepáticos como estos. El hígado va a ser el órgano más afectado con mayor frecuencia, y también pueden afectar al lóbulo izquierdo. En caso de que afecten al lóbulo derecho, por continuidad van a afectar también al pulmón, y en caso al lóbulo izquierdo van a afectar al corazón. También pueden afectar al cerebro, a la piel. Entre la clínica vamos a tener que vienen a ser los asintomáticos y los sintomáticos. Los asintomáticos representan el 90% y los sintomáticos son el 10%, de los cuales el 9% va a ser colitis no disentérica y el 1% va a ser colitis disentérica.
En la amebiasis asintomática no hay penetración de la mucosa. Este va a ser el reservorio de la enfermedad no invasivo y los quistes, como ya lo mencioné, se van a eliminar por las heces. Mientras que en la amebiasis sintomática intestinal va a ser aguda o colitis disentérica o crónica o colitis no disentérica. En la aguda va a haber disentería, tenesmo, pujo, dolor abdominal o fiebre. Y en la crónica o colitis no disentérica va a haber cambio del ritmo de defecación, dolor abdominal o llenura. Y en cuanto a la amebiasis extraintestinal, en el hígado va a haber, se va a manifestar con fiebre moderada, intermitente, dolor, hepatomegalia, síntomas pulmonares. En la amebiasis pleuropulmonar va a haber ruptura del absceso hepático y en la amebiasis cutánea se va a dar por diseminación fecal o diseminación. En cuanto al diagnóstico, se va a dar por PCH, que es prueba, examen parasitológico de heces, seriología y biopsia. ¿Saben qué? ¿Examen parasitológico de heces. Y en cuanto al tratamiento, vamos a tener el amebiacida luminal, que va a ser para los pacientes asintomáticos. De acá principalmente se va a dar a los asintomáticos para que se eliminen los quistes, y va a ser el paramomicina de 25 a 35 miligramos por kilogramo al día, vía oral y divididos en 3 dosis por 7 días. El amebicida tisular, que va a ser para el intestinal, que va a ser el metronidazol de 500 a 750 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días, y el amebicida extraintestinal, que específicamente va a ser para los que tienen problemas con el hígado, el extraintestinal, que va a ser metronidazol de 750 miligramos vía oral o intravenosa cada 8 horas por 10 días. Continuando con la exposición, Rodríguez Marisol. Continuando con la exposición, Enterovirus vermicularis. Enterovirus. Enterovirus vermicularis, ya, a ver. También conocido como Opsuro. El huésped va a ser el ser humano y la población más afectada va a ser en niños. Va a tener una morfología, el huevo es ovalado, asimétrico, en forma D, y mide de 50 a 60 micrones. El adulto va a ser blanco y filiforme. La hembra va a medir de 8 a 13 milímetros y el macho de 2 a 5 milímetros. Bueno, este se va a encontrar en el ciego y el ilion. Y los huevos al ser ingeridos, en el ciclo de vida, los huevos al ser ingeridos van a posicionarse en el intestino delgado y se van a, su transformación a adultos se van a demorar de 1 a 2 meses. Luego las hembras van a ir a la región anal y a poner los huevos. Luego, posteriormente, esto va a causar picazón y los huevos van a oclosionar y a causar el prurito. En la transmisión va a ser fecal oral, y también se va a dar por los hacinamientos dentro del núcleo familiar, por el acto sexual, los objetos contaminados y la mala higiene. En las manifestaciones clínicas se va a dar el prurito anal intenso, la irritabilidad y dificultad para dormir en niños. Esto se va a dar por el picor nocturno,
el dolor abdominal leve o las náuseas ocasionales, las infecciones secundarias o el rascado. En el diagnóstico vamos a tener la prueba de cinta o también llamada Scott Test, que va a ser la más sensible, y el examen de heces, que solo va a ser útil cuando hay gusanos adultos. Y el tratamiento, que va a ser con benzimidazoles, como el albendazol de 400 miligramos y el mebendazol de 100 miligramos. Y otra opcional, que puede ser el paumato de pirantel, que va a ser de 11 miligramos por kilo de peso. Y esto se va a administrar vía oral, y después de 2 semanas se va a dar la segunda dosis. Eso sería. Ya, a ver, alguno de sus compañeros. A ver, Romaní Villanueva Fernández. ¿Algo que quieras acotar ahí a tus compañeros? ¿Está todo bien, todo claro? ¿Apellido? ¿Rodríguez? Chicos, este es el grupo de la Rodríguez. Tengo Rodríguez Campo, Rodríguez Ferrer, Rodríguez Guevara, Rodríguez no. Ya, a ver. Ahí está. Va a hacer un resumen de todo lo que sea más importante. De la Yarde. De lo que tú consideres tus compañeros tienen que llevarse para la casa y que les va a servir para su examen del día lunes de la otra semana. Adelante, Rodríguez Campos. Ya, lo que tú consideres importante que tus compañeros. Ya, mira, lo más importante. ¿Quieres agregar? ¿Qué es lo que tú has entendido para que ellos? A ver, ya, vamos. de la Yarde Lambia, en donde se va a infectar en la porción superior del intestino delgado y se va a adherir directamente al epitelio mediante el disco ventral que tiene la Yardia. Pero hay que aclarar que acá no va a haber en sí un daño en las células epiteliales, sino lo que va a haber es un cambio en la morfología de las microbiosidades, produciendo que lo que es células en cepillo, va a haber un aplanamiento de estas células en cepillo. Al haber ese aplanamiento, lo que va a generar es una malabsorción. Y al haber esta malabsorción de lo que es grasa, lactosa, vitaminas, es donde justamente nos va a producir lo que es las manifestaciones clínicas, ¿no? Ya, estas manifestaciones clínicas. Entonces, la Yarde lo que va a producir es una disminución de las enzimas digestivas, produciéndonos una discariasis. Esta discariasis nos va a producir una diarrea, también amarillenta. Al haber una disminución de la absorción de las grasas, nos va a producir lo que es la estratorrea. Al haber justamente esta irritación abdominal que va a producir la Yardia, al haber una invasión masiva en lo que es el intestino, puede ser ayuno o ilio, va a haber lo que es el dolor abdominal tipo cólico, ¿no? Entonces, también ¿qué puede haber? El segundo punto importante, va a haber lo que es una disminución, como lo había mencionado, de las enzimas, la lactasa, la sacarosa y la maltasa. Entonces, esto lo que va a producir es que en el estómago los carbohidratos no sean digeridos. Al no ser digeridos, lo que van a hacer es llegar al colon de esta manera. Y en el colon, ¿qué va a pasar? Que se van a fermentar. Al fermentarse nos va a generar el resto de algunos síntomas también, como las flatulencias, las náuseas, los vómitos, por la mala digestión que va a haber. Entonces, también una disminución de lo que es la absorción de vitaminas. Esto nos va a producir una pérdida de peso y malestar general. Como dice, en algunos casos los síntomas pueden ser intermitentes, alternando de diarrea y estreñimiento. ¿Por qué? Porque al comienzo sí nos va a producir una diarrea, porque nos va a producir lo que es una hiperosmolaridad, por también la discariasis, lo que es más aguda, pero ya a largo plazo, que va a producir también lo que es algo más crónico, nos va a producir el estreñimiento. ¿Por qué? Porque
ya va a cambiar a una hipomotilidad, habiendo un retardo de lo que es el tránsito intestinal, acompañada también de cefalea o fatiga. Entonces, mayormente de 3 a 25 días, pero se puede mayormente dar en toda la población de 7 a 10 días. ¿Cuándo va a haber una complicación? Cuando ya haya algo más, en un tiempo más alargado. Y aunque algunos pacientes pueden ser asintomáticos, de igual manera pueden producir lo que son 900 millones de quistes al día. Algo importante. Algo importante aquí también es que esto es más directo, es fecal oral, ¿no? Y puede ser también a través de el medio ambiente, donde se puede haber un contagio directamente con las heces fecales de igual manera. Ay, no puedo. Ya, ahí está. Mucha tecnología. Y ahora sí. ¿Qué quieren moverlo? Ok, a ver. Sí, como ya lo había mencionado mi compañero, esto es lo que va a generar en toda al producir la infección de la Giardia, el mecanismo que va a generar es la respuesta inmunitaria con lo que son la inmunoglobulina A secretora, las proinflamatorias y la participación de linfocitos. ¿Y cuándo lo puedes diagnosticar? Ya, como uno justamente estaría presentando todas estas manifestaciones clínicas, además de la prueba que le estarías haciendo de antígeno en heces y de la microscopía de búsqueda de quistes y trofozoitos. ¿Qué es el trofozoito? Es la forma activa del quiste que tiene la Giardia. Y tratamiento de elección, a ver si le ponen cuál es el tratamiento de elección para giardiasis. ¿Metronidazol o alguna alternativa? Metronidazol es el de elección. Metronidazol. Ya. A ver, muy bien. A ver, Saldívar Sánchez Gracie. Saldívar Sánchez. ¿Dónde está Saldívar Sánchez? Gracias. Torres Molocho Dayana. Ya, a ver, Torres. Algo que quieras decirle a tus compañeros, puntual nomás, porque si vas a repente que ya dijeron no, puntual, entonces tienen que llevar ellos para la casa. Doctor, en giardiasis tengo dolor abdominal, atorrea, ¿no? Porque hay algunas características que son frecuentes en unos parásitos y otras que son en otros parásitos. Mencionar sobre la entamoeba histolytica, que principalmente es el responsable de la mediasis, que se asocia ya sea a una inflamación, ya sea intestinal o extraintestinal, y que generalmente en cuanto a su ciclo de vida, aquí va a darse por tanto los quistes como por los trofozoitos. En este caso, estos trofozoitos va a tener una fusión binaria y que luego se van a direccionar a lo que corresponde a intestino grueso. Y hablando de forma general de sus manifestaciones clínicas, esto se va a asociar con una diarrea intermitente, también va a haber por consecuencia una pérdida de peso. Y en cuanto al diagnóstico, también a través de un examen microscópico de heces, también es importante las pruebas serológicas, como es el caso de la prueba de ELISA, y principalmente eso. Y también lo que había leído, en el caso del diagnóstico por imágenes, también lo que es una ecografía para ver los accesos hepáticos. Y eso es lo que principalmente puedo mencionar. A ver, sigue, por favor. A las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas. Retrocede. Las manifestaciones clínicas. Ya ahí. Ya, las manifestaciones clínicas, chicos. Tienen que saber diferenciar cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta tal o cual parásito para que ustedes puedan identificar a qué se debe, ¿no? Estamos viendo que la anterior que mencionó su compañera, que es Giardia, me parece que hablaste, Giardia, ¿no? Está la atorrea, el dolor abdominal, ¿no? La malabsorción, ¿no? Entonces, acá en el Entamoeba coli, lo que es característico es la edadicentérica, el tenesmo, el pujo, ya el tenesmo rectal, eso es característico en este grupo de pacientes, ¿ya? Y claro, puede haber afectaciones extraintestinales como la formación de los abscesos, que ya la formación de un absceso hepático me va a dar otra sintomatología
diferente, no me va a dar diarrea, lo que me va a dar es fiebre, cirrosis, los voy a agarrar de las orejas. Me da fiebre de más o menos 30, 40 grados, que es en las tardes, con dolor abdominal, como que me dicen las camisas, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo creo que deben sacar de cada parásito. Sí es importante saber que el ciclo, cómo me contagio, ¿no? Pero sí que si el macho mide más que la hembra o mide menos, a mí lo que me interesa saber es, en todo caso, o sea, lo tengo que saber lógicamente en una lectura así, pero lo que a mí me interesa saber es cómo se manifiesta clínicamente esa parasitosis para yo poder diferenciar cuál de todas las parasitosis que han hablado ustedes es lo que está teniendo mi paciente, ¿no? Y el tratamiento, ¿no? Y aparte, ¿qué otro tratamiento sería en una parasitosis? A ver, chicos, ¿qué más le indicarían ustedes? A ver, tu compañera, tú también eres este grupo, ¿no? ¿Apellido? Pereira. A ver, Pereira. Bueno, en cuanto a la yardiasis también para los niños, hay furosolidona. En otros países se utiliza la quinacrina y en realidad el metronidazol no está indicado netamente para la yardiasis, sin embargo, por el constante de la repetición es que ya se le da. Eso es en cuanto al tratamiento. Y toda la familia de los diazoles también puede entrar ahí. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué otra indicación le daríamos a un paciente que tiene parasitosis intestinal? Aparte de que tome tal o cual fármaco, ¿qué más? Recomendaciones en un paciente con parasitosis intestinal. ¿Qué más le recomendarían ustedes a un paciente que tiene parasitosis? A ver, Torres Heredia. Ya, gracias. Danayara, ¿sí? Sí, Danayara. Ya. Torres Heredia. ¿Qué más recomendaciones le darías a un paciente que viene por parasitosis intestinal? Aparte del medicamento, ¿no? Porque ya se supone que si identificas el parásito le vas a dar su medicamento como es su compañero. ¿Qué más le indicarías al paciente? En cuanto al estilo de vida, mayormente tener precaución. En cuanto al estilo de vida, mayormente tener precaución al ser huésped al ser portador de este parásito, puede tener puede infectar a otros miembros, sobre todo de su familia, por lo que si es que es, por ejemplo, una madre que hace comida a sus hijos, o tal vez un hijo que es pequeño, que normalmente, como en el enteroideo vermicularis, normalmente hay una transmisión cuando al limpiar la habitación del niño, pues tener hábitos de buena higiene, sobre todo para evitar la transmisión. Ya, porque ¿cuál es el contagio? ¿Cómo se contagian las parasitosis? Fecal oral. Entonces, aparte de decirle, señora, tome su metronidazol, tome su nitazoxanida, tome su albendazol, hay que decirle, señora, lávese las manos. Pues que antes de preparar sus alimentos, lávese las manos, lave bien los alimentos, lávese las manos cuando le cambie el pañal al bebito, a veces le cambian el pañal, no le lavan las manos, los niños de igual forma, porque la transmisión es fecal oral, ¿no? Todo lo que ustedes han mencionado, toda la transmisión es fecal oral. Incluso uno de sus compañeros dijo que estaba por tiempo en el piso el parásito ahí, ¿no? Y es resistente al calor, al frío, ¿no? Entonces hay que recomendarle eso al paciente. Cuando yo le doy tratamiento para parasitosis, generalmente trato a toda la familia, no solamente al niño o al adulto que tiene la parasitosis, porque en esa casa viven varias personas, varios comparten los mismos alimentos, varios comparten el mismo baño, varios comparten varias cosas. Entonces hay que explicarle eso al paciente. También cuando tome los antiparasitarios, al día siguiente eliminar toda la ropa de cama, toda su ropa interior, o sea, lavarla, desinfectarla, usar otra ropa interior y ropa de cama al día siguiente, y el lavado de manos. Porque si no, ¿qué sucede? El paciente se reinfecta, pues. Yo le doy para la parasitosis en dosis única, 3 días, qué sé yo, y como no hace las medidas higiénico-dietéticas, el paciente luego otra vez se infecta, ¿no? Otra vez se infecta y otra vez tiene los síntomas.
¿no? Y con respecto a la oxuriasis, que hablaron por ahí, que lo característico del oxiuro es el prurito perianal. Eso es lo característico en este grupo de pacientes. Y generalmente es un prurito nocturno, porque como explicó su compañera, no, la hembra aparece en la nochecita y en la nochecita es donde va y deja los huevos. Entonces el paciente tiene prurito anal nocturno. Si es un niño, probablemente que va a tener irritación, llanto, ¿no? Porque el niño casi no manifiesta mucho como un adulto. Entonces existe un examen, ese test de la cinta que dice, se llama también test de Graham, ¿ya? Test de Graham. Y si nosotros tenemos sospecha de oxuriasis, hay que pedirlo así, como test de Graham, para que puedan hacerle ese test de la cinta e identificar si exactamente existe la presencia de la parasitosis o no. Y a veces, como ustedes ven, dependiendo del ciclo, a veces no sale la presencia de los parásitos en los exámenes parasitológicos, pero si el paciente tiene clínica, según lo que ustedes han expuesto hoy día, entonces si lo sospechamos, hay que darles tratamiento. ¿Ya, chicos? Entonces, eso son más que todo en parasitosis intestinal. Las 5 parasitosis intestinal que han mencionado sus compañeros es lo que va a venir en el examen. Entonces, les sugiero que revisen bien los signos clínicos, ¿no? De cada parasitosis, qué exámenes tendría que hacerle para valorar si realmente es parasitosis y el tratamiento, ya que eso es lo más importante. El ciclo, sí, que ustedes sepan, pero así que exactamente cuánto mide la larva o no, eso no les voy a preguntar, ¿ya? Pero sí quiero que se enfoquen bien en el tema de la sintomatología y del diagnóstico y tratamiento, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a ver cuando nos enfrentemos a un paciente. Y eso ustedes lo van a ver todos los días, cuando van a hacer todos los días van a ver parasitosis, todos los días van a ver diarrea aguda, todos los días van a ver faringoamigdalitis, todos los días van a ver resfrío. Eso es lo que ustedes van a ver en su serum, porque es atención primaria, eso es lo que van los niños. Y es más frecuente en los niños, pues, ¿no? Ya, chicos, muy bien, pueden ir en paz. Vamos. De acuerdo a lo que me envíen que están sus compañeros mañana, igual les voy a pasar el informe a ver cuál esté mejor para que todos estudiemos de uno solo, ¿ya? De una sola cosa.